en este bloque en el que vamos a hablar de tumores de glándulas salivales y carcinoma nasofaríngeo. Para tumores de glándulas salivales está hoy con nosotros y ya le agradezco mucho al doctor Cristian Fuentes, que él es médico de staff del Centro Oncológico Lucen de acá de Buenos Aires, es el médico a cargo también del Servicio de Oncología del Hospital de Alta Complejidad de Esteban Echeverría e investigador principal en oncología en Fundación Respirar. Así que bueno, Cristian, te agradezco mucho tu participación y la predisposición de siempre. Él nos va a hablar de tumores de glándulas salivales. Al final de su presentación vamos a tener unos minutos para las preguntas que ustedes quieran hacer. Por favor, vayan todas las dudas que tengan, vayan dejándolas en el chat o las podemos charlar después por micrófono en vivo. Pero esperamos que participen, que no se queden con dudas. Este espacio obviamente que es para eso. Están en el curso, están aprendiendo algunas cosas, así que no se queden con dudas. Y después de eso, yo les voy a comentar un poco sobre carcinoma nasofaríngeo y lo mismo, al final de la charla va a haber un pequeño espacio para responder las dudas que haya. Así que bueno, vamos empezando con el doctor Cristian Fuentes, tumores de glándulas salivales. Hola, muchas gracias Mariano por la invitación y también a José. Voy a empezar con una clase que no es con una patología que no es la más frecuente. Seguramente haya muchos oncólogos en formación que no están en unidades donde hay un equipo de tumores de cabeza y cuello, con los cirujanos, los radioterapeutas, los otorrinos, etcétera. Y muchas veces nos encontramos solo en el consultorio ante una patología que no es tan frecuente y que cuando llega este paciente se nos generan muchas dudas y es importante que los médicos jóvenes en formación tengan un pantallazo inicial de cómo abarcar y encarar esta patología. Obviamente que siempre lo ideal es estar en un equipo multidisciplinario y abarcarlo en conjunto y hacer un ateneo y evaluarlo y decidir en conjunto cuál va a ser la mejor terapéutica para estos pacientes, dada la baja frecuencia de la enfermedad, muchas veces la poca evidencia que tenemos ante la patología, y es un desafío bastante interesante la patología en sí. Siempre me gusta identificar cuáles son las glándulas salivales. Tenemos dos grupos: las glándulas salivales mayores, que son la parótida, la submaxilar y la sublingual, y las glándulas salivales menores, que están distribuidas en la cavidad oral, y son las labiales, las palatinas, las genianas y las linguales. Es importante conocer la patología de este tipo de tumores. Este es un porcentaje de cómo estarían distribuidos, más que nada en Norteamérica. No tenemos estadísticas en Argentina. ¿Y por qué hago esta salvedad? Para los norteamericanos el mucoperdimoide es el más frecuente y hay un bajo porcentaje de los adenoides quísticos y de los carcinomas ductal salivales. En el Hospital María Curie, donde trabajaba y veíamos bastante de esta patología, hicimos una revisión y de 21 pacientes nos encontramos que 5, o sea casi el 25%, eran adenoide quístico. Entonces había como una relación un poco alterada de lo que dice la bibliografía, y puede ser que ustedes también en la práctica habitual se encuentren con una distribución distinta, porque dado que acá en Argentina no tenemos muchos datos de los porcentajes de esta patología. Un grupo interesante es un grupo llamado MAS, o carcinoma secretor análogo mamario, que es una variante patológica que describió hace unos pocos años la OMS, y se ha vuelto un poco más interesante porque no quiero spoilear, pero más adelante vamos a ver de las mutaciones que podemos encontrar en este tipo de carcinoma, y lo hace un poco interesante a la hora de la terapéutica. Puede haber carcinomas escamosos, muy importante porque muchas veces nos encontramos con un paciente que llega con una masa parótida, le hacen una biopsia, informa carcinoma escamoso, y lo primero que pensamos es que es una metástasis de un tumor escamoso de cabeza y cuello, o faringe, laringe o lo que sea, y también puede llevarnos a la confusión. Si bien es poco frecuente, no olvidarnos de que puede haber carcinomas escamosos
de las glándulas salivales y sobre todo de la parótida. La localización, lo más frecuente son la parótida, el 80% de los tumores, no todos son malignos, pero sí la parótida es la glándula salival que más tumores podemos encontrar, y un poco mucho menos frecuente son maxilares, glándulas menores y glándulas sublinguales muy poquitos. No voy a ahondar en la clasificación de la TNM porque la tenemos que leer, habitualmente nunca no las acordamos de memoria, pero saber que es la octava edición de 2017, no hubo actualizaciones, y siempre que tenemos un paciente es bueno ir a recordarla, cuál es la estadificación, y obviamente vamos a hacer estudios de estadificación para, primero que nada, ver si hay compromiso ganglionar homolateral o bilateral, donde tenemos el diagnóstico, una tomografía de tórax, porque estos tumores pueden dar metástasis en tórax. No nos olvidemos de la evaluación nutricional, de la dental, del otorrino, de la cesación tabáquica, del asesoramiento de infertilidad, si es un paciente joven. Tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario, por un cirujano experto en la patología. Ir a operar una glándula parótida no es algo que pueda hacer un equipo inexperto, más que nada por las secuelas postquirúrgicas que pueden quedar, y tenemos que tener un equipo seguro que puede asegurar una cirugía con R0, ¿no? No puede ser un equipo que no tenga experiencia en la cirugía. Siempre que nos encontramos en un centro donde haya un cirujano o un otorrino que diga, sí, yo lo opero, pero no tiene experiencia, busquemos una segunda opinión, un segundo lugar para evaluarlo, y que lo pueda ver un equipo que realmente tenga experiencia en cirugía, porque va a cambiar los resultados del pronóstico de la enfermedad, y va a cambiar los resultados en secuelares que puede llegar a tener el paciente. Siempre tenemos que, obviamente, una vez que lo estadificamos, evaluar si es una enfermedad metastásica y si es una enfermedad localizada, y dónde hay metástasis. Estos tumores que frecuentemente pueden dar metástasis pulmonares, muchas veces esas metástasis pueden ser únicas, y podemos llegar a resecarlas y tener una intención curativa con el paciente. Un poquito para ir ingresando, habitualmente nos llega a la clínica junto con el cirujano, tenemos un paciente que no tiene biopsia y que tiene una masa tumoral en parótida, y empezamos la evaluación. ¿Tiene características imagenológicas de ser un tumor benigno, o impresiona que es un tumor maligno, o impresiona que es una metástasis? Nunca dejemos, por más de que estemos seguros que pueda llegar a ser un tumor maligno de glándula salival de parótida, la evaluación del otorrino con una fibrolaringo, que vea el cavum, que vea la laringe, que vea cuerdas vocales. Nunca dejemos de hacerlo, porque no podemos encontrar con sorpresa de que la masa en parótida pueda llegar a ser un ganglio intraparotidio metastásico de un tumor primario de otro lado. Siempre los estadios tempranos, no olvidémonos un poco de la patología benigna. El cirujano va a hacer una cirugía, nos pusimos de acuerdo que la masa es resecable, puede haber márgenes seguros, y el cirujano hace una cirugía. Bueno, el patólogo que evalúa la pieza dice, es un tumor de bajo grado, no tiene factor de riesgo, bueno, es un R0, podemos plantear controles, y son tumores que pueden llegar a ser T2, grado histológico alto, o invasión perineal, se puede considerar la radioterapia adyuvante. Tumores adenoide quístico, siempre tenemos que evaluar qué subtipos tiene, si es criboso, si es sólido, si es de alto grado, si es de bajo grado, si es de grado intermedio, y también en aquellos tumores T2 se puede considerar la radioterapia adyuvante. ¿Está claro? Siempre que hay márgenes positivos, hablar bien, sentarse con el cirujano, plantear si se puede hacer una ampliación de la cirugía. Muchas veces nos pasa que por la anatomía no es posible la ampliación y nos queda un R1. Bueno, ahí sí vamos a pensar con un poquito más de profundidad, considerar la radioterapia. Nunca me gusta ahondar mucho en los estudios clínicos que avalan nuestras terapéuticas. Los pongo a modo de guía, después yo les dejo la clase, van y leen los ensayos, pero un poco para tener en cuenta,
radioterapia postquirúrgica en tumores hexadenoma pleomórfico de glándula parótida, mostró un beneficio a sobrevida global a los 5 años en aquellos pacientes que hacían radioterapia sola posoperatoria y que tenían algún factor de riesgo, como por ejemplo la invasión perineural. Vemos, si bien eran poquitos pacientes, un aumento de la sobrevida global bastante significativa. Y una segunda revisión, que es un metaanálisis, que demostró que había un beneficio en la radioterapia posterior a la cirugía, y lo importante que nos mencionaba cuáles eran esos factores de riesgo que nos decían que el paciente, si no le hacíamos radioterapia, podría tener peor pronóstico, que era el estadio, un T2, obviamente ganglios comprometidos y un grado histológico alto. Entonces siempre a considerar un estadio temprano, quirúrgico, R0, evaluar esos puntos, que lo vamos a ver obviamente en el informe de anatomía patológica. Tumores ya de la glándula salivales un poquito más avanzados, T3 y T4, tenemos que siempre obviamente trabajar con el cirujano experto y evaluar si el paciente es potencialmente quirúrgico o no. Si es potencialmente quirúrgico, vamos a hacer lo mismo, el paciente va a ser operado, vamos a evaluar qué nos informó el patólogo, evaluar qué factores de riesgo y si hay algún factor de riesgo considerable, como invasión vacuolinfática, un R1, evaluar la posibilidad de la radioterapia adyuvante. Pacientes T4B que no son quirúrgicos por invasión o porque el cirujano dice no lo puedo resecar, se puede considerar la radioterapia definitiva o la quimiorradioterapia. La quimiorradioterapia es una recomendación 2B. No hay suficiente evidencia de decir lo consideramos hacer con cisplatino, con gesitabina, con capecitabina. Hay varios estudios que probaron con drogas radiosensibilizantes y no hay una conclusión de cuál es el mejor. Solemos en la práctica habitual extrapolar lo que hacemos con los escamosos de cabeza y cuello y hacer radioterapia platino, pero bueno, hay que seleccionar bien a los pacientes porque no está claramente definida la superioridad de la quimiorradioterapia sobre la radioterapia sola. Obviamente vamos a evaluar otros factores como por ejemplo el compromiso ganglionar. Obviamente si tenemos una estadificación prequirúrgica con una tomografía o un PET y vemos imágenes ganglionares que pueden llegar a estar afectadas, la disección ganglionar va a estar indicada. Siempre tenerlo en cuenta. Y siempre tenemos que evaluar junto al cirujano y al patólogo cuáles son aquellos factores en la pieza quirúrgica que nos informa el patólogo que nos pueden ayudar a nosotros a decir, bueno, tenemos un papel, los oncólogos, vamos a indicar radioterapia, hablemos con el radioterapeuta si está de acuerdo en hacer radioterapia y mejorar los resultados con este tipo de pacientes. Estos pacientes siempre los tratamos obviamente, y vuelvo a repetir porque es extremadamente importante, hagámoslo con un equipo multidisciplinario dada la baja frecuencia que tiene esta patología y que muchas veces nos podemos encontrar con 1 o 2 pacientes al año y son difíciles de difícil manejo. Lo mismo, algunos estudios de por qué se hace radioterapia adyuvante en tumores T3 y T4, un metaanálisis con tumores de alto riesgo, localizado, operado de glándulas salivales mayores, por muchos años, de 1988 al 2005, y la conclusión que sacó este metaanálisis es que hubo un aumento de sobrevida global en los pacientes que hacían radioterapia posterior. Como pueden ver, y si después van a leer el protocolo, van a ver que no hay indicios de que agregar quimioterapia agregue beneficio a estos pacientes. Un estudio retrospectivo con muy poquitos pacientes que evaluó la indicación de platino más radioterapia. Hay una leve estadísticamente significativa, o sea, de quimioterapia superior a radioterapia sola, pero repito, muy poquitos pacientes, retrospectivo, 24 pacientes, esto no lo hace una recomendación 2A, sino que lo hace una recomendación 2B, y un estudio un poquito más grande, con 81 pacientes, también con quimiorradioterapia, y en tumores avanzados, T3, T4, ganglios linfáticos positivos, márgenes positivos, mejores beneficios con quimiorradioterapia, pero
lo mismo, poquitos pacientes, retrospectivo, no lo convierte en una indicación 2A, sino en una indicación 2B, lo podemos considerar, seleccionar el paciente, hablar bien con el paciente, cuáles pueden ser la toxicidad, ver que no tenga secuelas auditivas postquirúrgicas, porque le vamos a irradiar la zona y le vamos a dar platino. Es un poquito para lo que es enfermedad localizada. Vuelvo a repetir y no me canso de decirlo, equipo multidisciplinario en este tipo de tumores es lo esencial, siempre ser buen amigo del cirujano y del radioterapeuta, y obviamente de las otras especialidades que van a hacer que nuestro trabajo sea mucho más fácil. A pesar de la cirugía, a pesar de la radioterapia, puede haber pacientes que recaen localmente y no son quirúrgicos y no son irradiables, o pacientes que recaen con metástasis ganglionares irresecables o con metástasis pulmonares múltiples, que es lo más frecuente. Siempre que nos encontramos con estos pacientes, evaluar la estirpe tumoral, cuál es la histología, cuándo fue el tiempo de recaída, cuánto pasó desde el tiempo del tratamiento local, qué grado de diferenciación, y siempre hoy ya podemos en este tipo de tumores evaluar algunos biomarcadores y lo ideal es tenerlos antes de tomar cualquier decisión terapéutica. ¿Cuáles son estos biomarcadores? Ahora les voy a comentar. Según la guía de la NCCN, no hay ningún esquema terapéutico que sea de preferencia para los tumores de glándulas salivales, independientemente de la histología. Sí tener en cuenta que hay algunos una evidencia 2B con algunos estudios retrospectivos, con todos esquemas de 2 o 3 drogas, todos con platinos, cisplatino veronelvine, cisplatino doxycyclopamida, carboplatino gemcitabina. Hay un poco de evidencia de paclitaxel monodroga, no recomendado en adenoides quísticos, pero bueno, son todos estudios con pocos pacientes, estudios de fase 2, retrospectivos, con respuestas objetivas que van entre el 20 y el 30%, la verdad que bastante pobre. Y bueno, los esquemas con taxano tienen baja respuesta en los adenoides quísticos, y por eso se recomienda buscar biomarcadores en este tipo de tumores. ¿Cuáles son? Bueno, cuando tenemos un carcinoma ductal o un adenocarcinoma de glándula salival, podemos pedirle a nuestro patólogo del centro que le haga determinaciones de HER2 y receptores androgénicos. Esta información ya es bastante vieja, digamos, y la seguimos usando. No hay estudios prospectivos hay algunos estudios prospectivos ya con antiandrógenos y receptores HER2. Este es uno de ellos, es una dosis bajita de leprolide, no la que usamos habitualmente, y bicalutamida de 80 miligramos. Había 36 pacientes, la gran mayoría eran carcinomas ductales, hubo 4 HER2 positivos, el resto eran androgénicos positivos, y algunos de ellos, 16, habían recibido quimioterapia previa. Hubo buenas respuestas a este tratamiento. Hubo 4 pacientes con respuesta completa, 11 pacientes con respuesta parcial, y 16 pacientes con enfermedad estable. Si bien es un estudio con poquitos pacientes, nos da un indicio de esta combinación de bloqueo androgénico puede ser efectiva, por lo menos para controlar la enfermedad algunos meses. Un segundo estudio, lo mismo, carcinomas ductales salivales, poquitos pacientes. Este estudio fue comparado contra mejor soporte clínico, y eran pacientes con bicalutamida o pacientes con análogos más bicalutamida. Hubo 6 pacientes con respuesta parcial y 11 pacientes con enfermedad estable. No hubo pacientes con respuesta completa, y una sobrevida libre de progresión de 11 meses. Así que bastante, digamos, aceptable el número de pacientes para la patología, y esto llevó a la práctica habitual que tenemos, que cuando tenemos un paciente con receptores hormonales energénicos positivos, hacemos el tratamiento. Algunos reportes de caso con HER2 amplificados, todos detectados por Foundation One, que hacen combinaciones de trastuzumab o trastuzumab solo, que se usa para cáncer de mama, y quimioterapia, platino taxano o taxano solo,
con buenas experiencias y buenos resultados. Obviamente son reportes de casos, no son estudios prospectivos, ni siquiera una serie de casos, pero esto lleva también a decir, bueno, esta es la poca información que tenemos y la que usamos para hacer. Este ya es un protocolo un poquito más, más interesante, donde se evalúan múltiples tumores mediante Next Generation Sequencing, se hacían un testeo y se iban viendo qué mutaciones tenía, y en base a las mutaciones se hacía una terapia target, y se detectaron un paciente con un SEA mucoepidermoide con HER2 positivo y un SEA escamoso con un SEA HER2 positivo. Los dos presentaron respuesta parcial, y anecdóticamente el carcinoma escamoso con amplificación del HER2 tuvo una duración de respuesta de 23 meses, casi 24 meses. Y otro estudio muy similar, también un estudio BAT, que buscaba múltiples mutaciones en distintos tumores. En este estudio se identificaron 19 pacientes con tumores de glándulas salivales, algunos con mutaciones del BRAF en la B600, otros con mutaciones en la vía SMO, otros con TMB alto, y se le daba inmunoterapia, y algunos con amplificación del HER2, que se le daba Trastu y Pertu. Y aquellos pacientes que hacían Trastu Pertu tuvieron 8 respuestas parcial y una respuesta completa, y fue bastante interesante, con una tasa de respuesta objetiva del 60% y una sobrevida global de 20 meses. Esto llevó a que la NCCN incluya, digamos, la terapia anti-HER2 como posible terapéutica. Y un estudio chiquito en Japón, 57 pacientes con docetaxel trastuzumab, también no vamos a detenerlo mucho, pero también avala un poco la terapéutica que usamos. Uno de los tumores que más llama la atención, y una porque el tumor no es nuevo, sino que la clasificación es nueva, que son los tumores MASH. Lo interesante de estos tumores es que hoy ya tenemos en Argentina la posibilidad de testear el gen NTRK, y tenemos terapéutica aprobada en el país. Importante saber que el gen sensible son la variante 1 y la variante 3, la variante 2 es de resistencia, y en un estudio que se evaluó este tipo de mutación en los tumores de glándulas salivales, mostró 62% de tasa de respuesta parcial y 13% de respuesta completa, y que al año 71% de los pacientes mantenían la respuesta. Muy interesante, muy interesante. Por eso hoy cuando tenemos un paciente con este tipo de tumor, dada la baja frecuencia, deberíamos buscar la forma de hacer el testeo. Hoy Bayer lo está auspiciando, así que si se encuentran con esta patología en su consulta, ténganlo en cuenta. Bayer está auspiciando el testeo de esta mutación, y debemos hacerlo por los buenos números que ha demostrado en este tipo de tumores, tanto con el larotrectinib como el entrectinib. ¿Está claro? En este estudio del entrectinib, 6 de 7 pacientes que presentaban la mutación tuvieron respuesta. La verdad que es muy difícil encontrar en oncología alguna molécula que genere tanta respuesta, o una patología que tenga tanta respuesta a alguna molécula. Y como dije antes, la variante 2 del gen es una variante de mal pronóstico, de no respuesta al tratamiento. En tumores adenoide quístico, en nuestra práctica habitual, solemos pedir el testeo de c-KIT para evaluar la terapia dirigida con imatinib. La verdad que lo hacemos mucho, pero hay poca evidencia que demuestre una buena respuesta con el imatinib solo. Pero sí hay un estudio de fase 2 que demostró un poco de mejores resultados con platino más imatinib, 6 ciclos de imatinib y platino seguidos de mantenimiento con imatinib. Pero la verdad es que es una práctica que hacemos habitualmente con muy poca evidencia, y es un poco dado a las pocas opciones terapéuticas que tenemos los oncólogos contra esta patología. Un estudio que evaluó también el TMB. Hoy ya hay corriendo en Argentina y en el mundo muchos estudios basket que evalúan
a través de Next Generation Sequencing o de Foundation One el TMB y nos permiten hacer inmunoterapia. Mi recomendación es también cuando tenemos algún tipo de este tumor, que le hicimos quimio por ahí no funcional, buscar si hay algún ensayo de estos Basket en el país que testeen todo tipo de tumores, porque muchas veces nos podemos encontrar con una sorpresa. Y un poquito a modo de resumen, ya para ir cerrando, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que consideramos que no es quirúrgico, no es irradiable, es un paciente con enfermedad avanzada, que tenemos que indicarle algún tratamiento sistémico? Bueno, ante un carcinoma mucoepidermoide, pedir el testeo de HER2 a nuestro patólogo amigo, que es lo que hacemos y se puede hacer de rutina y lo puede hacer cualquier laboratorio. Hay otras mutaciones que se pueden hacer, obviamente no es rutina, no son targeteables, simplemente nos van a mostrar un poco cuál puede llegar a ser el pronóstico. Hay adenoide quístico, pedimos el CKIT para indicar algún tratamiento con terapia target. La verdad que el imatinib solo no hay evidencia de que brinde buenos resultados. Las otras mutaciones no las hacemos habitualmente. La del HER2, si está presente, la verdad que no tiene ninguna implicancia clínica por el momento. Y el EGFR indica peor pronóstico con menor sobrevida y sobrevida libre global. Se ha visto en algunos de estos tumores mutación de la vía PI3K. Sabemos que ya hay hoy drogas para targetear esta mutación, pero todavía no hay evidencia de que funcione o que se haya estudiado mucho en este tipo de tumores. Carcinomas del ductal salival y adenocarcinomas son los que por ahí tenemos un poquito más de posibilidades con la terapia anti-HER y los receptores androgénicos que podemos indicar tratamiento y tener buenos resultados. Siempre pedirnos, no olvidarnos. Hay algunos patólogos ya entrenados que lo informan apenas tienen el diagnóstico, así que si no lo tiene, pidámoslo al patólogo antes de empezar cualquier tratamiento sistémico. Los carcinomas secretores análogos de la mama, los tumores MAC, ver si se puede hacer la mutación del gen NTRK, evaluar siempre si podemos tener acceso, sabemos que no es fácil, pero bueno, como le dije anteriormente, Bayer hoy está auspiciando en algunos tumores, hay que hablar con el APM, con el MSL de Bayer y ver si nos pueden ayudar con eso para darle al paciente una oportunidad más. O segundo, siempre digo lo mismo, al ser investigadores, busquemos qué acceso puede tener el paciente a un trial basket que hacen Foundation One o Next Generation Sequencing o cualquier testeo que le pueda dar una oportunidad más al paciente, sobre todo con estas patologías poco conocidas. Sí, bueno, para no irme más en el tiempo y tratar de respetarlos, les voy a dejar la clase, por supuesto, si la necesitan, está la bibliografía con todos los estudios que puse, y si alguno tiene alguna duda, bueno, me consulta y tratamos de responderla si lo sabemos, como siempre digo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la claridad siempre y los conceptos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea en el chat o abriendo el micrófono. Ok. Yo te quería hacer una Yo pregunta, te Cristian, hago gracias por la charla. ¿Hay alguien Una que quiere hacer una consulta. consulta? Sí. En alguna, digamos, siempre que el paciente sea quirúrgico desde el vamos, ¿uno debería operarlo o en alguna situación uno haría una biopsia antes para quedarse tranquilo de que es algo maligno? Sí, es lo que yo dije al principio. Nos ha pasado muchas veces de subdiagnosticar al paciente y pensar que es una metástasis de intraparotidia, de un ganglio intraparotidia, de algún tumor de vía aérea superior, de laringe, de la faringe o incluso de cabo mismo. Y si uno no está seguro, puede realizar la biopsia, sí, no está contraindicado. Por eso siempre yo digo, esta patología, al ser tan poco frecuente, lo ideal es con un equipo multidisciplinario, ¿viste? Porque el cirujano muchas veces que no está entrenado en la patología, va a hacer directamente la biopsia y no la hace de la mejor forma,
o recordemos que puede haber una pequeña siembra, y a veces hace la biopsia y el patólogo no sabe, entonces tardan 2 meses en dar el informe, y no es fácil encarar esta patología. La biopsia hay que hacerla cuando uno no está seguro que es un tumor primario de la glándula salival. Siempre no nos olvidemos también de que tenemos que hacer con un otorrino la fibrolaringo y que nos vea bien las cuerdas vocales, que vea acá, que descarte otro tumor primario. Más que nada por la baja frecuencia, no que estemos viendo otro tumor. Bien. Y vos en tu práctica clínica, ¿qué imagen solés usar, digamos, para estadificar a los pacientes? ¿Una reso, una tomo? ¿Qué preferís? Mirá, nosotros habitualmente lo más fácil que tenemos acceso es la tomografía. Eh, Obviamente que cuando el cirujano dice, mira, vamos, o el equipo dice, vamos a operarlo, solicitan una resonancia solicita. El PET ya depende mucho de la cobertura social que tenga el paciente y no siempre tenemos acceso. Y la verdad que muchas veces en este tipo de tumores, si no vemos una imagen dudosa, ganglionar o torácica, que el PET no tiene tanta implicancia. Yo digo que para definir si es quirúrgica o no, la resonancia eh, para los cirujanos es esencial. Y otra, aprovecho, siéntense con los cirujanos a mirar la resonancia, porque uno aprende un montón de anatomía de sentarse con los cirujanos, que habitualmente no lo hacemos, nos cuenta un montón. O porque estamos en lugares que el cirujano está en otro centro, o lo que sea, pero siéntense con los cirujanos a ver las resonancias y aprender de por qué un paciente es quirúrgico o no. Gracias. Yo tengo una pregunta. En los carcinomas adenoides si es un T2, N0, ¿por ser Sí. adenoide quístico ya tiene indicación de radioterapia o también se ven las variables de mal pronóstico? Se ven las variables de mal pronóstico, ver si es un criboso, si es un sólido, si es un de alto grado. Hace poco me pasó lo siguiente, me llega una paciente operada, era un T2 y me decía adenoide quístico, pelado, nada más, ni si era de alto grado, si era criboso, si era algún tumor, y tuve que mandamos a revisar, y bueno, mandamos a revisar con un patólogo experimentado o de un centro que veía mucho patología oncológica. Bueno, mirá, no, tiene un componente criboso, tiene un margen muy escueto y lo mandamos a irradiar, pero sí hay que mandar a evaluar cuáles son los factores de riesgo y cómo fue la cirugía para definirlo. Y siempre lo ideal es charlarlo con el radioterapeuta también. También hay un cierto mito, y que lo he escuchado en varios colegas nuestros, que dicen, no, los adenoides quísticos no son sensibles a la radioterapia. Y no es tan así, no es tan así. Obviamente que no tenemos evidencia de sobra para decir la radioterapia nos va a ayudar un montón, pero tampoco es decir que un tumor radioresistente. Y otra cosa, si es metastásico y es asintomático, ¿no se trata el adenoide quístico? No hay, en medicina no hay ni siempre ni nunca. Pero hay algunos. A ver, yo experiencia personal te digo, he tenido una paciente, un adenoide quístico metastásico con múltiples metástasis pulmonares, asintomática, la tuve 2 años sin tratamiento, porque la verdad que la señora, yo la conocí, venía de otro centro con 3 líneas de tratamiento, había hecho cisplatino, doxorubicina, había hecho gemcitabina y no me acuerdo qué otra línea, y dije, mire, evidentemente, según el resumen que me manda su oncólogo anterior, a pesar del tratamiento, el tumor avanzó lento, pero avanzó. Probemos dejarlo un tiempo sin tratamiento, y la verdad que tuvimos 2 años sin tratamiento. No es tampoco que siempre no se trata, no, es muy difícil convencer al paciente cuando lo tenés sentado en el consultorio de usted tiene una enfermedad oncológica metastásica y no vamos a hacer nada. No es fácil de explicar, ¿me entendés? Entonces uno debe evaluar múltiples factores, qué nivel socioeconómico tiene el paciente, qué tan bien informado está, cuánto lo entendió o no lo entendió, porque por ahí te dice, sí, doctor, no hagamos nada, sale y va a ver otro oncólogo, ¿me entendés? Y el otro oncólogo le hace otro tratamiento. Entonces, no es un siempre ni un nunca, charlarlo bien con el paciente. Te hago una yo, Cristian.
¿Tenés experiencia con el uso del lenvatinib en adenoide quístico? No, con lenvatinib no tengo experiencia. Sí, hice muchas, no sé si muchas, pero algunos pacientes dijimos no tratarlo más con imatinib solo y probamos el esquema de cisplatino imatinib. Eh, un paciente tuvo toxicidad bastante, digamos que le tuvimos que suspender el tratamiento porque tuvo insuficiencia renal y mucha diarrea, pero los otros lo que notamos es que tuvimos un poco mejor de resultados que el imatinib solo. Con el lenvatinib no tengo experiencia actualmente y sí, sí bastante más con imatinib. Ok. Bueno, a ver, creo que no hay más preguntas por ahora, así que, salvo que alguien quiere preguntar algo en último momento, si no, vamos a pasar a la parte de Kabum. Si les parece, compartir la pantalla. Bien. ¿Se me ven ahí? Bien. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de carcinoma de nasofaringe, Kabum. A ver si podemos pasar. Ahí está. A modo de introducción, sabemos que es un tumor infrecuente, que en el último informe de Globocan en 2018, a nivel global era el 0,7% del total de los tumores, pero que hay un área muy definida en donde el carcinoma nasofaríngeo es endémico, y esto tiene que ver con el sudeste asiático, el sur de China particularmente, y el norte de África. Tanto es así que en un reporte de 2002, el carcinoma nasofaríngeo era la cuarta causa de cáncer en Hong Kong, en China, por ejemplo, ¿no? Y que como desencadenantes o factores de riesgo hay tantos factores ambientales, dietéticos, genéticos y también la infección por el virus de Epstein-Barr. Es más frecuente en hombres, con una incidencia que duplica o triplica a la incidencia en mujeres, y que es una patología que tiene alta incidencia de metástasis a distancia, ya sea el diagnóstico o a lo largo de su evolución. Y siempre decimos que los carcinomas de nasofaringe quedan un poco aparte o excluidos por su comportamiento biológico de lo que es el conjunto de las patologías de cabeza y cuello, todo lo que han ido viendo en los módulos anteriores, todo lo que es cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, laringe. Bueno, el CAUM se comporta distinto, de hecho tiene conductas distintas y algunos manejos farmacológicos distintos, y tiene una incidencia mucho mayor, más alta de compromiso metastásico y sobre todo patrón óseo, que no es algo que veamos quizás como primer sitio en las otras ubicaciones. Como factores de riesgo tenemos factores fuertes, moderados y algunos débiles. Los fuertes sabemos que son la infección por el virus de Epstein-Barr y la historia familiar de carcinoma nasofaríngeo. Esto tiene que ver con las áreas endémicas, como decíamos recién, China, sudeste asiático. Y hay otros que son no tan fuertes, pero que están importantes. Es el pescado, por ejemplo, seco en sal, el consumo de ese tipo de pescado, y la mutación de algunas proteínas de histocompatibilidad. En cuanto a clínica e histología, hablando un poquito de la generalidad de los tumores nasofaringe, sabemos que la presentación clínica suele ser en forma de obstrucción nasal, hipoacusia, sensación de oído ocupado o directamente con adenopatías cervicales. Los subtipos histológicos, según como los divide la Organización Mundial de la Salud, son el escamoso queratinizante, que es menos del 20% a nivel global y que es muy infrecuente en las zonas endémicas; el no queratinizante, que es el altísimamente más frecuente en las zonas endémicas y tiene muy alta asociación con el virus de Epstein-Barr; y dentro de este grupo entran los diferenciados y los indiferenciados, que es el tradicional linfoepitelioma de nasofaringe; y después están los escamosos basaloides. ¿Y cuál es el rol del virus de Epstein-Barr en la patogénesis y qué implicancias tiene en un tumor de nasofaringe? Sabemos que es un factor etiológico para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cómo podemos evaluar la presencia del Epstein-Barr? Esto se puede hacer en tejido, por hibridación in situ, que es el método más sensible para detectar RNA viral, por inmunohistoquímica, detectando esta proteína, oncoproteína, que es la proteína latente de membrana 1, LMP1, y sabemos que la presencia de Epstein-Barr es un factor pronóstico positivo respecto a los
tumores nasofaringeos que no son relacionados a Epstein-Barr. Pero también está la evaluación de carga viral de Epstein-Barr en sangre, y esto se hace por RT-PCR o PCR de tiempo real, y que es un factor pronóstico al diagnóstico y post-tratamiento, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, que cuanto más alta es la carga viral, peor el pronóstico, y cuanto menos respuesta o menos descenso haya de esa carga viral con los tratamientos, también eso empobrece el pronóstico de los pacientes. Esto es un nomograma que se ha hecho y que todavía no se usa como para estratificar en sí el riesgo, pero es algo que probablemente en muy poco tiempo esté incluido incluso en las tablas de estadificación de la patología. Y acá podemos ver cómo en estas curvas, vemos a la izquierda lo que tiene que ver con copias por mililitro de ADN del Epstein-Barr, y cómo a medida que hay mayor carga viral es peor la evolución en cuanto a tiempo libre de enfermedad, y qué correlación esto tiene con el estadio según el TNM. Entonces, con la alta incidencia o relación de infección por Epstein-Barr y carcinoma nasofaríngeo, uno puede plantearse si hay estrategias de screening. Obviamente que esto solo lo podemos pensar para la población endémica, o sea, la población asiática. No podemos pensar nada de esto en la población occidental porque es un tumor de muy baja incidencia, entonces no hay esquema de screening que valga la pena llevar a cabo. Y se postularon algunos modelos para la población endémica, y uno es la detección de inmunoglobulina A anti-Epstein-Barr, pero tiene baja especificidad, tiene una sensibilidad de 80%, con baja especificidad, lo que nos da una alta tasa de falsos positivos, y la necesidad de testear 164 pacientes para detectar un caso de tumores nasofaríngeos. Entonces, esto nunca llegó a aplicarse a la práctica, pero sí, por el contrario, este es un estudio este que veíamos antes evaluaba a pacientes sanos, pero familiares de pacientes con carcinoma nasofaríngeo. Este evaluó 20.000 pacientes sanos y sin historial familiar, y lo que le hacían era una PCR a tiempo real para detectar ADN del virus Epstein-Barr. Aquellos casos que eran positivos se volvían a testear 4 semanas después. Si persistían positivos, entonces iban a hacerse estudios de estadificación, una rinofibroscopía y resonancia magnética. Y acá lo que podemos ver es la diferencia en este gráfico de barras. Acá a la izquierda tenemos los pacientes que son identificados por screening, y acá tenemos lo tradicional, digamos, sin screening, y vemos que estadios 1 y 2, que son los verde y azul, cómo aumenta el diagnóstico en estadios 1 y 2 cuando se hace screening en esta población de alta incidencia respecto de cuando no se hace screening. Y eso, por supuesto, tiene un impacto muy importante en la supervivencia global. Y esto tiene una sensibilidad de 97% y una especificidad de 98,6%, con lo cual es una estrategia de screening aplicable para la población asiática. ¿Cómo podemos estratificar el riesgo de los tumores nasofaringeos? Por el momento, las decisiones de tratamiento se siguen basando en la estratificación según el TNM, la octava edición, por supuesto. Potencialmente se agregaría la evaluación de ADN del virus de Epstein-Barr pretratamiento, como para estadificar este riesgo y tomar las decisiones. Como dijo Cristian varias veces, y no nos vamos a cansar de repetirlo, lo voy a decir de vuelta, estas decisiones tienen que ser tomadas en equipos multidisciplinarios, porque muchas veces son decisiones muy complejas, son pacientes complejos, y si bien uno puede seguir las guías, muchas veces nos vamos a encontrar con que la conducta no está escrita, o que nuestro paciente no encaja exactamente en un casillero de las guías. Entonces, siempre sentarnos a discutir con los radioterapeutas, con los cirujanos, con la gente de imágenes, con los patólogos, es súper enriquecedor y termina brindando mejores resultados para los pacientes. Yendo a las conductas de tratamiento, vamos a tomar como modelo las guías de ESMO, y ven que es un poco una ensalada, pero las vamos a ir desglosando de a poquito. En los pacientes estadio 1, y estadio 1 es T1 y sin compromiso ganglionar, por supuesto sin metástasis, y el T1 es un tumor confinado a la nasofaringe, o que se extiende a la orofaringe y o a la cavidad nasal, sin compromiso del espacio parafaringio. Y en estos pacientes la conducta no se discute, está muy clara, es radioterapia. Pero no cualquier radioterapia, es IMRT a dosis de 70 Grays o 70 G,
Y el volumen debe ser el tumor primario, el cuello bilateral, que comprenda los niveles 2 a 5 y espacios retrofaringios. Y este es un estudio, en realidad es un metaanálisis que incluyó 8 estudios donde compara IMRT versus radioterapia 2D, una reliquia, una antigüedad, o 3D. Incluyó 3.570 pacientes, 1.500 habían hecho IMRT, versus 2.029 pacientes que hicieron terapia 2D, o sea, la terapia con cobalto o la 3D, y los objetivos era ver la supervivencia, el control local y la toxicidad tardía. Y lo que vemos es que la IMRT es superior. Siempre el concepto que tenemos es que la IMRT lo que hace es ahorrar toxicidad, pero acá tenemos datos que nos dicen que es terapéuticamente mejor hacer la radioterapia de intensidad modulada a estos pacientes que hacer una radioterapia 3D. Entonces, salvo que tengamos una limitación insalvable, que no haya forma de que nuestro paciente pueda hacer intensidad modulada, esto es lo indicado porque mejora los resultados, además de, por supuesto, mejorar también la toxicidad tardía por la radioterapia. Entonces, IMRT es superior a estrategias convencionales o antiguas de radioterapia en supervivencia a 5 años, estadísticamente significativo, es superior en control local a 5 años, también significativo estadísticamente, y tiene mucho menor tasa de toxicidades tardías, y puntualmente esto hablamos de la xerostomía, del trismus y de patología del lóbulo temporal. Entonces, como concepto, IMRT es la técnica estándar de radioterapia para tumores de nasofaringe. Pasamos a los estadios 2. Y los estadios 2 son aquellos tumores que ya tienen ganglios positivos, N1, que como vemos es ganglio unilateral, o bilateral en espacio retrofaringio, que sea menos de 6 centímetros en su diámetro mayor, y que estén por encima del el borde inferior, o límite inferior del cartílago cricoides. Entonces, T0 y el T0 son aquellos pacientes que no tienen tumor primario evidente, pero que tienen una adenopatía positiva para un carcinoma nasofaringeo. Entonces, T0, T1 con ganglios positivos, o un T2, ¿sí? que tiene extensión a los espacios parafaringios, o tejidos blandos adyacentes, como el tejido pterigoideo o los músculos paravertebrales. Y en estos casos, ahí ya se empieza a diversificar un poco. Son pacientes a los que le podemos hacer solo IMRT o hacerles quimioradio. La IMRT, como dijimos, a dosis de 70 grays, y el tratamiento de combinación es, por supuesto, con cisplatino. Entonces acá vamos a ver un estudio que compara radioterapia sola versus radioterapia más cisplatino concurrente. Esto es un estudio fase 3 aleatorizado de no inferioridad. Lo que buscó demostrar es que la radioterapia sola es no inferior a hacer quimioradio. Les comento que antes de este estudio hubo muchos estudios que le otorgaban un beneficio a la quimioradio por sobre la radioterapia sola, pero la técnica de radioterapia en esos estudios era una radioterapia muy antigua, esta radioterapia 2D, y lo que se vio es que cuando se aplica IMRT, ese beneficio para la quimioterapia se diluye. Entonces, en este estudio de no inferioridad, vamos a ver que se incluyeron pacientes en estadios 2 o pacientes de estadio 3, pero que eran un T3 sin ganglios y que no tenían factores de mal pronóstico, que para este estudio los factores de mal pronóstico fueron tener más de 3 ganglios, que tuvieran compromisos de nivel 4 o 5B del cuello, que tuvieran extensión extranodal, por ejemplo, que formaran un conglomerado, o que tuvieran una carga viral de Epstein-Barr mayor a 4.000 copias por mililitro. Se incluyeron 340 pacientes, randomizados 1 a 1 a hacer radioterapia IMRT sola o IMRT más cisplatino al el esquema convencional, 100 miligramos metro cada 21 días por 3 ciclos. Y lo que vemos es que en realidad no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los endpoints. El endpoint primario era supervivencia libre de recurrencia, y los secundarios eran supervivencia global o recaída regional o a distancia. En ninguno de los objetivos hubo diferencia estadísticamente significativa, por lo cual la IMRT sola demostró ser no inferior a la radioquimio en pacientes con estadio 2 o con estadio 3, pero que tuvieran ganglios negativos y sin criterios de alto riesgo. Bien, una salvedad respecto a esto que estamos mencionando: las guías dicen, y acá es donde interviene el equipo multidisciplinario,
que si nosotros tenemos un paciente con un T3 que puede llegar a tener compromiso de la base del cráneo, por ejemplo, ahí si uno, digamos, por una cuestión de sensibilidad, le quiere hacer quimiorradio, eso no está mal. O sea, que yo diga que la IMRT es no inferior a la quimiorradio no quiere decir que hacer quimiorradio está mal. Es siempre sujeto a discusión, son estos casos grises. Ahora, cuando pasamos a los localmente avanzados, que son los estadios 3 a 4A, y acá vamos a ver que ya tenemos T3, que puede involucrar los senos paranasales, la base del cráneo, tumores T4, que puede invadir nervios craneales, hipofaringe, la glándula parótida, y ya tenemos N2 o N3, quiere decir ganglios más de 6 centímetros, bilaterales, que estén por debajo del borde inferior del cartílago cricoides. Acá es donde se hace un poco más complejo, porque si sacamos los estadios 1 y 2, nos queda todo el resto del algoritmo, y todas estas son las conductas que nosotros podemos tener según el paciente que tengamos adelante. Pero vamos a tratar de simplificarlo un poco. Para estos pacientes, el concepto primordial que tenemos que tener es que la piedra angular del tratamiento es la quimiorradio. Estos pacientes tienen que hacer quimiorradio, y lo que tenemos que discutir ahora es si tienen que hacer quimiorradio sola o tienen que hacer acompañados de un esquema de quimioterapia inducción o un esquema de quimioterapia adyuvante, es decir, post-quimiorradio. Y si ven acá en el algoritmo, en muchos de estos pacientes figuran las tres opciones. Entonces uno se ve en esta disyuntiva de decir, bueno, ¿cuál es la mejor, no? Ahora, acá vemos, por ejemplo, que los pacientes con T3 N0M0 o los pacientes T4 N0M0 son pacientes que pueden hacer solo quimiorradio. Entonces, la base del tratamiento, como decíamos, es la radioquimio basada en cisplatino. El régimen de quimioterapia más utilizado es el cisplatino 100 miligramos metro cada 21 días por 3 ciclos. La cisplatino semanal es una opción que podemos usar. La dosis acumulada de cisplatino debería ser no menor de 200 miligramos metro, ¿sí? 2 ciclos de cisplatino a 100 miligramos o por lo menos 5 de cisplatino semanal. Y carboplatino, en todo caso, es una opción de segunda para los pacientes que no puedan recibir cisplatino, ¿sí? Mucho menos evidencia, sabemos que hay mucha más tasa de respuesta con cisplatino, pero bueno, aquellos pacientes que no puedan, el carboplatino en todo caso es una opción. En esta patología y en este estadio localmente avanzado, el principal temor es la recurrencia a distancia. Como dijimos al principio, carcinoma nasofaringe es una entidad que tiene una alta incidencia de enfermedad a distancia, y esto supone la necesidad de intensificar el tratamiento sistémico en estos estadios. La quimioterapia adyuvante, es decir, esa que va después de la quimiorradio, suele ser complejo que el paciente la haga completa porque viene de todo el golpe que significa la quimiorradio. Y si ustedes ya están viendo pacientes que pasan por radioquimioterapia de cabeza y cuello, saben que los pacientes lo sienten, pierden peso, requieren muchas veces sondas de alimentación, se tienen que internar, algunos tienen insuficiencia renal, digamos, todo eso supone un deterioro bastante notorio del performance del paciente. Entonces, someterlo después a un esquema de quimioterapia adyuvante, que sobre todo tiene que ser con combinación de drogas, los esquemas tradicionales combinan cisplatino con fluorouracilo, bueno, suele ser bastante complejo que los pacientes lo completen, y solo un 60% llegan a completar eso, y un 50% o más requieren reducciones de dosis. Entonces ahí es que se empezó a postular la quimioterapia de inducción, es decir, llevar esa quimioterapia antes de hacer la quimiorradio, y con esto aumentamos la probabilidad de que el paciente lo pueda hacer completo, pero tenemos que tener en cuenta que eso no debe poner en riesgo que el paciente luego pueda ir a una radioterapia con quimio concurrente como corresponde, y que no debe haber un intervalo prolongado entre que termine la quimioinducción y haga la quimiorradio. Entonces, tenemos este estudio que es el pivotal del el esquema de inducción, que es gemcitabina y cisplatino. Es un fase 3, aleatorizado. Pacientes con carcinoma escamoso no queratinizante, es un estudio chino. La mayoría, si no por decir todos los estudios con buena evidencia, son asiáticos. Entonces, carcinoma escamoso no queratinizante, estadios 3 o 4B, y acá
hablando de enfermedad metastásica. 480 pacientes, su objetivo primario fue la supervivencia libre de recurrencia, y secundario supervivencia global, libre de recurrencia a distancia, a recurrencia local, tasa de respuesta, adherencia al tratamiento y seguridad. Y un dato muy importante a tener en cuenta, que en este estudio no se incluyeron los pacientes con ganglios negativos. Y eso tiene que ver con que estos son pacientes de mejor pronóstico que potencialmente podrían prescindir de la quimioterapia de inducción. El esquema, como dijimos, es 1 a 1 la randomización, inducción seguida de quimioradio versus quimioradio, y la inducción, el esquema es el siguiente: cisplatino 80 miligramos por metro cuadrado en día 1, más gemcitabina 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, día 1 y 8, cada 21 días por 3 ciclos, y la quimioradio, como la conocemos, IMRT 70 Grays, concurrente con cisplatino 100 miligramos metro cada 21. En cuanto a recurrencia libre supervivencia libre de recurrencia, que es el objetivo global, el estudio es positivo, a 3 años 85,3 versus 76,5, y eso nos da un hazard ratio de 0,51. Y para leer el hazard ratio siempre tenemos que darlo vuelta. Esto quiere decir una reducción en el riesgo de recurrencia del 49%. Así que es estadísticamente significativo, y el estudio es positivo para su objetivo primario, pero también es positivo para los objetivos secundarios, como supervivencia global, como vemos en la curva de la derecha, con un hazard ratio de 0,43, y como les acabo de decir, eso es un riesgo, es una disminución del riesgo de muerte por la enfermedad del 57%. En tasa de recurrencia o supervivencia libre de recurrencia a distancia también es positivo. El único endpoint en el que no es positivo es en el de recurrencia locorregional. Pero dato muy importante, en este estudio, el 96,7% de los pacientes pudieron completar los 3 ciclos de la inducción. Entonces, sabemos que la quimioterapia inducción con cisplatino y gemcitabina hoy en día es el estándar de tratamiento cuando necesitamos intensificarlo. Es superior a la quimioradio sola y es más factible de realizar que la quimioterapia adyuvante. Ahora, ¿esto es para todos los pacientes con estadios 3 o 4A? Bueno, ahí está la salvedad de los pacientes con ganglios negativos que estaban excluidos en este estudio, como les mencioné recién, que podrían hacer solamente quimioradio. Y por supuesto, una vez más, esto tiene que ser sometido a discusión en grupos multidisciplinarios. Bien, en 2021 se presentaron algunos trabajos asiáticos, por supuesto, con capecitabina adyuvante. Entonces vamos a charlar un poquito cuál es el racional de usar capecitabina adyuvante. Esto tiene que ver con que los regímenes adyuvantes tradicionales han sido con platino y fluoropirimidinas, pero endovenosa, fluoracilo. Que la compliance a una quimioterapia adyuvante es muy compleja, que solo un 60-70% pueden tolerar 2 o 3 ciclos de tratamiento, y que hasta un 35% de los pacientes no pueden llegar a un tratamiento de adyuvancia con combinación de drogas. Entonces tenemos estos 2 estudios que evaluaron capecitabina con formas de administración distintos y con algunas diferencias muy importantes. El estudio de la izquierda, como vemos acá, no permitía o no tenía pacientes que hubieran hecho quimioterapia de inducción, mientras que el de la derecha, que usa un esquema de capecitabina metronómica, sí tenía un alto porcentaje de pacientes que habían hecho quimioterapia de inducción. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta. El endpoint primario es supervivencia libre de falla al tratamiento, y como vemos, el agregado de capecitabina adyuvante le aporta beneficio en su endpoint primario, no así en supervivencia global. No los quiero, bueno, tiene mucha mejor compliance, por supuesto, con capecitabina que con un esquema de combinación basado en platino y fluoracilo, y que tiene y si nosotros hacemos quimioradio seguido de capecitabina, dice esto tiene una supervivencia libre, falla al tratamiento de 3 años, similar a si hacemos inducción con cisplatino gem y luego la quimioradio. Entonces, ¿cómo sería el esquema? El esquema de capecitabina, por ahora sería el esquema metronómico, que les digo, lo voy a comentar. ¿Qué deberíamos saber a futuro de esto? Deberíamos hacer comparaciones cabeza a cabeza
para ver los esquemas de quimioterapia, inducción, quimio-radio y luego capecitabina chubante versus quimio-radio más capecitabina. Es decir, con el beneficio que le da capecitabina, ¿podemos llegar a sacar la quimioterapia de inducción? No hay estudios que lo digan por ahora, pero es interesante para saber a futuro. Estudios cabeza a cabeza que comparen dosis estándar de capecitabina versus la metronómica y la identificación de poblaciones especiales de pacientes para hacer indicaciones más dirigidas, ¿no? De capecitabina chubante podemos concluir que es una opción muy interesante por su mejor tolerancia respecto a esquemas de combinación y tener en cuenta que el esquema de capecitabina metronómico incluyó un 78% de pacientes que hicieron quimio de inducción. Entonces, si uno pensara en hacer capecitabina, este sería el esquema de elección. Obviamente que esto es población asiática, sabemos también de muchos estudios en digestivo, que los asiáticos tienen una mucha mejor tolerancia a las fluoropyrimidina de lo que tiene la población occidental, con lo cual yo no diría que esto es un estándar de tratamiento para nosotros, para la población occidental, pero es algo a tener en cuenta en aquellos pacientes con muy alto riesgo que conserven un buen performance status después de haber hecho la inducción y la quimioradio, pensar en agregarles capecitabina. Si vamos a enfermedad recurrente o metastásica, pasando a la otra parte del algoritmo de las guías de ESMO, bueno, pacientes con recurrencia, siempre considerar la posibilidad de estrategias locales. ¿Es un paciente que pueda operarse o que pueda reirradiarse? Si la respuesta es sí, bueno, considerar estrategias locales, siempre. Si la respuesta es no, entonces tenemos que pasar a tratamiento sistémico. Aquellos pacientes con enfermedad metastásica, si es recientemente diagnosticado, uno podría pensar en empezar tratamiento de primera línea y según respuesta, quizás hacer un tratamiento de consolidación con radioterapia al tumor primario y los ganglios. Ahora, si es un paciente que tiene una recaída metastásica o irresecable, bueno, entonces vamos al algoritmo de tratamiento sistémico. Y en esto, la primera línea establecida, este estudio es el estudio que evalúa gemcitabina más cisplatino versus cisplatino fluoracilo, que es el esquema tradicional, en pacientes recurrentes, un fase 3, donde vemos rápidamente las curvas, supervivencia libre, progresión y supervivencia global, estadísticamente significativo el beneficio para el esquema de gemcitabina más cisplatino sobre fluoracilo y cisplatino, con lo cual cisplatina o gemcitabina es el esquema estándar en primera línea de carcinoma de nasofaringe recurrente o metastásico. Y acá hubo, en 2021 también, dos presentaciones muy interesantes de drogas de inmunoterapia, inhibidores de PD-1, asociados a quimioterapia, y que lo hacían concurrente y luego mantenimiento. De vuelta, estudios asiáticos. El primero es este estudio Júpiter 02, que evaluó la eficacia de toripalimab, un anti-PD-1, asociado a cisplatino y gemcitabina como primera línea de carcinoma de Kapoor recurrente metastásico. Como vemos, el tratamiento de quimioterapia es tal cual lo conocemos y lo mencionamos antes, 6 ciclos de cisplatino gemcitabina, la rama de toripalimab, control con placebo, y una vez que terminaban la quimio, mantenimiento con toripalimab cada 3 semanas. El objetivo primario era supervivencia libre de progresión y objetivos secundarios, supervivencia global, tasa de respuesta, duración de la respuesta. Las ramas de los pacientes bien balanceados, todos asiáticos como podemos ver, y casi todos los pacientes con histología no queratinizante. En objetivo primario, que es supervivencia libre de progresión, claramente positivo, con un hazard ratio de 0,52, otra vez reducción del riesgo de recurrencia de un 48%. Acá vemos el forest plot, donde vemos que todos los grupos se benefician con el agregado de toripalimab. Beneficio estadísticamente significativo también en supervivencia global. Y en tasas de respuesta vemos que también hay un beneficio estadísticamente significativo para los pacientes que agregan toripalimab. Esta es una droga que por ahora no está disponible en Argentina y hasta lo último que revisé tampoco estaba aprobada en Europa ni por FDA, pero por lo menos nos da un racional a pensar que la inmunoterapia en combinación con quimioterapia puede optimizar los resultados que conocemos hasta ahora. La toxicidad tolerable.
Entonces sabemos que el agregado de toripalimab a cisplatino gemcitabina es superior en cuanto a supervivencia libre de progresión, supervivencia global y tasa de respuesta respecto a gemcitabina platino solo. Ellos lo ponen como un nuevo estándar, todavía no lo tenemos disponible, como le digo, pero es para pensar que esto es lo que en un futuro inmediato vamos a tener. Y el otro estudio muy similar es con una droga que se llama camrelizumab, combinado con gemcitabina y cisplatino versus placebo. El diseño es muy parecido al estudio anterior, los objetivos son los mismos, supervivencia libre de progresión, donde vemos que hay un beneficio estadísticamente significativo para el agregado camrelizumab, otra vez un hazard ratio de 0,51, con tasa de respuesta relativamente similar y una duración de respuesta bastante mayor para el agregado de inmunoterapia, y sin diferencias significativas en toxicidad, por lo cual el agregado camrelizumab a la quimioterapia también podría considerarse una opción realmente interesante, pero que todavía no está disponible. ¿Y qué sabemos de las drogas con las que estamos más familiarizados, ¿no? Pembrolizumab, nivolumab. Bueno, este es un estudio fase 3 que evaluó pembrolizumab monoterapia versus quimioterapia para pacientes progresados a platino, recurrente o metastásico. Pembrolizumab en la posología de dosis fija 200 miligramos cada 3 semanas, hasta un máximo de 2 años, versus quimioterapia a elección del investigador, en enfermedad positiva para Epstein-Barr. Supervivencia global el objetivo primario, y lo que vemos es que no hubo diferencias entre regímenes de quimioterapia como por ejemplo taxanos versus el pembrolizumab, ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión. La tasa de respuesta similar, un poquito mayor para la quimioterapia, y la duración de respuesta similar también. Los eventos adversos, obviamente, mejor perfil de toxicidad para el pembrolizumab en monoterapia, pero no mejora la supervivencia global versus quimioterapia en pacientes progresados a platino, por lo cual este fue un estudio negativo. ¿Y qué conclusiones podemos sacar entonces del tratamiento de carcinoma nasofaríngeo recurrente metastásico? Que el agregado tanto de toripalimab como camrelizumab a la quimioterapia muestra beneficios en supervivencia libre de progresión, que los datos aún son algo inmaduros para establecer beneficios en supervivencia global, que no están disponibles en nuestro medio, y que pembrolizumab como monoterapia no demostró beneficio, por lo cual no es una opción hoy en día, o si uno tuviera que elegir en un paciente que está en condiciones de hacer quimioterapia, deberíamos hacer quimioterapia. Sí, bueno, muchas gracias y quedo atento a las consultas que quieran hacer. No sé si alguien tiene Mariano, alguna ¿te puedo hacer pregunta. alguna pregunta? Como no, por supuesto. Ya, ¿quién es? ¿Qué pacientes seleccionás en tu práctica habitual para inducción y quimiorradio y adjuvancia, y si tenés experiencia en adjuvancia con la CAPE metronómica? La verdad que no he tenido la oportunidad de indicarle la capecitabina después de haber hecho esquema de inducción. Y yo la verdad que, para simplificarlo, todos los pacientes que sean estadio de 3 a 4A con ganglios positivos, para mí son pacientes que tienen que hacer inducción. Los pacientes con ganglios negativos, ahí es donde se discute un poco más, y hay que discutirlo con imágenes, con el radioterapeuta, eh, pero hablar ya de un T3 o un T4 también, ¿viste? Como decíamos, compromiso potencialmente de base de cráneo, es como que uno siempre trata de intensificar un poco el tratamiento, pero eventualmente son pacientes a los que uno puede ahorrarle la toxicidad de la quimio, pero si tiene ganglios positivos, tiene que hacer inducción. Gracias. Te hago otra, que esta la tengo desde el año pasado, las dudas de cuando empezó a salir la información de la inmunoterapia ¿es extrapolable estos estudios con toda población asiática
a la población occidental, teniendo en cuenta que pueden tener distintos factores de riesgo, una predisposición génica, exposición a distintos factores de riesgo, o incluso distinta población a la nuestra, la occidental. ¿Son extrapolables esa terapéutica? ¿Podemos pensar Bueno, que vamos a tener los mismos resultados? justamente creo que ese es el motivo por el cual esto todavía no es estándar, no forma parte de las guías de tratamiento ni en Europa ni en Estados Unidos, que es lo que más miramos, ¿no? Es ESMO, NCCN, justamente porque no es tan extrapolable. Tiene que ver con que los estudios en población asiática tienen una altísima incidencia de asociación con virus de Epstein-Barr, y eso le da a la enfermedad una biología distinta. Nosotros tenemos mucha menos incidencia de la patología como para hacer estudios con cantidad de pacientes, ¿no? Como para hacer fase 3 con esa cantidad de pacientes es mucho más complejo, y la biología es distinta porque tenemos mucha menos asociación con el virus de Epstein-Barr. Así que esa es la traba para, para extrapolar o para decir, bueno, lo usamos porque entiendo que voy a tener el mismo resultado que lo que me muestra este estudio. No es extrapolable. Y te hago la última. En los estudios de Pembro no hubo un sesgo por ahí de no testear PDL1 o TMB, o tampoco una Sí, estratificación por Epstein-Barr positivo o negativo. ¿No crees que ahí hubo un fallo en el diseño del estudio? sí, seguramente hubo un error en la selección de los pacientes y viste, se sigue desarrollando porque la idea siempre es poder instalar la inmunoterapia, a ver, comercialmente, y aparte porque sabemos que la inmunoterapia, si seleccionamos bien a los pacientes, a pesar de que no tenemos todavía biomarcadores bien sólidos, más allá del PDL1 o el TMB, pero si seleccionamos bien a los pacientes y podemos encontrar ese grupo de pacientes con posibilidad de respuesta, las respuestas son mucho más prolongadas, la toxicidad es mucho menor. Entonces, me parece que hay que ir afinando mucho el lápiz ahí, seleccionar bien los pacientes, identificar los biomarcadores, y probablemente tengamos estudios en un corto plazo que muestren algo de beneficio. ¿Alguna pregunta, chicos? Quizás un poco bastante información, y cuando uno ve todo el algoritmo que yo les mostraba de ESMO, ahí parece que las opciones son 1000, ¿no? Pero si les puedo dejar un concepto, creo que es estadio 1, tumor localizado del CABUM, es IMRT. Estadios 2 es, algunos pacientes podrán hacer IMRT sola, y si no, pensar en la quimio-radio. Y a partir de estadios 3 hasta el 4A, ahí hay que pensar en la quimio-radio y muy probablemente asociarle la inducción. Hoy en día, quimioterapia adyuvante endovenosa de platino fluoracilo está en desuso. Si vamos a intensificar el tratamiento, le indicamos inducción platino-gemcitabina antes de la quimio-radio. Después veremos si nos parece utilizar estos datos de los estudios asiáticos para darle capecitabina. Me parece que si el paciente está bien y lo puede tolerar, no hay demasiado riesgo de dañar. Pero saber eso, si tenemos que intensificar el tratamiento para estos pacientes, es cisplatino, gemcitabina, inducción, 3 ciclos, y luego quimio radio, si se puede con cisplatino 100 miligramos metro cada 21, si no, eventualmente platino semanal o carboplatino como opción B. Bueno, no quiero que se queden con alguna duda, con ganas de preguntar algo, lo pueden hacer en el chat, y si no, los libero ya siendo viernes a la noche. Me imagino que muchos tendrán algún plan. Así que, bueno, chicos, les agradezco la atención y la participación también. Y a vos, Cristian, por estar y como siempre dispuesto para todas estas actividades. Así que, bueno, gracias a todos y un buen fin de semana largo, que descansen. Gracias, Mariano. Un abrazo. Chau, Muchas chau. gracias, Doc.
Bueno, Santiago, ¿estás ahí? Bueno, gracias, Santiago. Gracias, Doc. Que ande muy bien. Igualmente vos, buen fin de semana. ¿Vos terminás la reunión ahora? Sí, ahora termino la reunión. Perfecto. Dale, gracias. Nos Chau, vemos. chau.